tal? Un saludo. Bienvenido a este curso de iniciación a la escritura de la fantasía épica. Mi nombre es Jesús Barona Vilches, soy autor y voy a ser tu profesor. Comenzaré contándote algo sobre mí para que puedas conocerme y así empezar a romper un poco el hielo. Nací la Nochebuena de 1976 y desarrollé pronto el gusto de contar historias. Tengo más de 20 años de experiencia en este oficio y he publicado tanto en editorial tradicional como a través de plataformas web de forma independiente, donde he desarrollado la mayor parte de mi carrera como autor. En la actualidad tengo más de 20 títulos publicados en diferentes formatos: digital, papel, audiolibros, algunos de ellos traducidos al inglés. He trabajado principalmente el género fantástico, pero tengo incursiones en el género romántico, el relato corto y el verso. Mi obra de mayor envergadura es la saga épica La Flor de Jade, una saga coral que contiene notas heroicas y de alta fantasía, que en 2014 había acumulado más de 500.000 de ventas confirmadas. Fui galardonado con el premio Autor Revelación en 2009 precisamente por el lanzamiento del primer volumen de esta saga. He colaborado con autores de renombre como la leyenda de la ilustración española Luis Royo, participando en el diseño de su universo apocalíptico y distópico Malefic Time, fruto del cual es la novela Codex Apocalipsis, publicada por Norma Editorial, entre otras aportaciones. Mi formación académica está centrada en las humanidades. Soy licenciado en Historia y en Historia del Arte, con especialidades en Arqueología, Antropología y Civilizaciones Antiguas. Tengo una amplia formación docente, estudios dramáticos y experiencia colaborando en medios de comunicación y radio principalmente. He participado en numerosas presentaciones, conferencias, charlas y eventos como para garantizar no solo la acumulación de experiencia y solvencia en el oficio, sino también en las técnicas docentes necesarias para enseñarlo. Mis influencias literarias son muchas y muy diversas. Mis lecturas clásicas siempre han preferido autores del XIX como Byron, Shelley, Victor Hugo, Maupassant, Edgar Allan Poe o H.P. Lovecraft. Podríamos incluir en esta lista al propio Tolkien, quien para mí siempre ha tenido un estilo narrativo muy propio del XIX. En mis lecturas de género mucho más recientes me reconozco en autores como Robert Jordan, G.R.R. Martin o incluso J.K. Rowling, aunque no haya una influencia directa en muchos casos. Debería incluir en esta lista al español Santiago Posteguillo, aunque él cultive el género histórico. De ellos he aprendido aspectos técnicos muy interesantes que aplicar a un discurso narrativo mucho más cercano al modo de entender la narrativa actualmente. Respeto y admiro a autores que narran con un estilo diametralmente opuesto al mío, pero cuyas obras son indudablemente interesantes, como Gaiman, Terry Pratchett, Sanderson o Abercrombie. No obstante, tengo notables influencias alejadas de la literatura y del género, como una profundísima influencia por la industria o desde la industria del cine, del videojuego y sobre todo del universo de los juegos de rol. Estas notas de influencia probablemente aparezcan reflejadas a lo largo de este curso. Con este esbozo sobre mí espero que puedas hacerte una idea del tipo de escritor que soy y del tipo de profesor que puedo ser para ti. Ahora que ya me conoces a mí, es hora de conocerte a ti. Y no es tanto el objetivo que yo te conozca a ti, como que tú te conozcas a ti mismo o a ti misma. Conozcas qué tipo de escritor o escritora eres o potencialmente estás llamado a ser. Cuanto mejor te conozcas como escritor, con mayor eficiencia vas a poder discriminar técnicas y recursos que van a maximizar tus resultados e incrementar el vínculo con tus lectores potenciales. Déjame advertirte algo desde el principio. No existe el modelo de escritor perfecto, ni la técnica de escritura perfecta, ni tan siquiera la novela perfecta. Así que créeme que conocer y explotar tus virtudes como escritor van a facilitar lo que más va a interesarte, que es el vínculo con los lectores que aprecian y valoran
tu manera de escribir. El oficio de escritor tiene mucho de honestidad, de hacerse preguntas y responderlas con sinceridad. Así que la primera y más pertinente pregunta que debes hacerte es: ¿qué me motiva a escribir? Y responderla con sinceridad te va a ahorrar a futuro muchísimas frustraciones y dolores de cabeza. Déjame adivinar, es obvio que tienes una pulsión creativa. Algo te impulsa a querer contar historias. Quizás siempre la has tenido. Puede que la hayas descubierto recientemente. En cualquier caso, has vencido los primeros temores y te has enfrentado a la página en blanco. Te has dado cuenta que disfrutas escribiendo y que la respuesta inicial de las personas que te leen es lo bastante positiva como para comenzar a pensar en dedicarte al oficio de escritor más allá de un simple hobby pasajero. Ante esa perspectiva, la de profesionalizarte en el oficio, has buscado la experiencia y ayuda de autores que ofrezcan clarificación, estructura, pautas para encarar esto de crear historias de la manera más eficiente posible. Así, has llegado a este curso, como podrías haber llegado a cualquier otro similar. ¿Estamos más o menos en ese supuesto? Porque también podría ser que te hayas dejado seducir por discursos que prometen hacer de ti el nuevo bestselista de moda y hayas pensado que con la facilidad de hoy día para, al menos, lanzar un título al mercado, esto de escribir te va a llevar a la fama y a la riqueza sin demasiado esfuerzo. Y que en cursos como este o similares te vamos a proporcionar la receta necesaria para ello. Si lo que te motiva a escribir es el placer de escribir, estás en el camino correcto. Si te motiva el éxito, la fama y el dinero, a ser posible al menor esfuerzo, te invito a reconsiderar seriamente la idea. Como veremos más adelante y de manera recurrente, además, el oficio de escritor puede ser uno de los más hermosos del mundo y proporcionarte no pocas grandes experiencias o abrirte caminos insospechados, pero es difícil, duro, sacrificado y en muchas ocasiones no consigue devolver de forma material el esfuerzo y el sacrificio invertido. Tienes que tener muy claro que el éxito nunca está garantizado y que es una consecuencia normalmente proporcional al tiempo, cariño, meticulosidad y esfuerzo empleado en tu obra. Es muy contraproducente que sea tu motivación inicial. Y nadie va a darte la receta mágica para escribir el nuevo fenómeno editorial, porque nadie tiene esa receta, porque no existe esa receta. Si existiera, todos los títulos publicados serían superventas y todos sus autores millonarios, incluido ese que dice en su curso que va a convertirte en el nuevo bestselista. Aclarado este punto, empecemos a definir qué tipo de escritor o escritora estás potencialmente llamado o llamada a ser. Una pista la vamos a obtener por tu manera de concebir la narrativa. Es muy habitual que comencemos a escribir mimetizando a aquellos autores y obras que nos gusta leer. Y esto es muy natural y no debería de preocuparte, especialmente si llevas poco tiempo escribiendo. Nadie comienza teniendo una voz narradora única en sus primeros escritos, sino que solemos partir del modelo que a nosotros nos gusta leer. Consciente o inconscientemente queremos ofrecer un tipo de narrativa muy similar de la que nos gusta en nuestra faceta como lectores. Por lo tanto, si tus autores favoritos son modelos como Tolkien, Martin o Jordan, probablemente vas a concebir historias de largo recorrido, con un gusto extraordinario por el detalle, los matices internos de los personajes y una narrativa formalmente muy cuidada. Y esto va a atraer a ese mismo tipo de lector fundamentalmente. Si por el contrario te fascinan las obras de autores como Sanderson o Abercrombie,
Probablemente buscarás replicar su ritmo rápido y directo, sin florituras literarias, basado en el equilibrio de la acción dinámica y el diálogo. Y con toda seguridad, tu público valorará especialmente esa personalidad literaria también. Y por supuesto hay modelos híbridos que consiguen un gran equilibrio en su formulación final. La cosa no es blanco o negro. Estos dos grandes bloques de autor o de formas de concebir la narrativa son muy generalistas y se podrían hacer muchísimas más subdivisiones. Pero quedémonos con estos primeros rasgos, con estos dos grandes modelos para ir entrando en calor. Con todo, vamos a matizar algo importante. Lo primero a tener en cuenta es que todos los modelos de autor, todos los tipos de autor, todas las concepciones de narrativa pueden y de hecho dan lugar a obras de gran calidad literaria y de amplio reconocimiento del público, que un modelo no es mejor que otro, es simplemente diferente. Es una propuesta diferente que no excluye a ningún buen lector, pero que desde luego atraerá en su mayor medida al público que sintonice especialmente con ella. Y nada de esto debería extrañarte. Desarrollaré este punto algo más adelante en este mismo bloque, pero de momento solo quiero que pienses si tienes tendencia hacia uno u otro modelo de concebir la narrativa o si tu tendencia no se decanta en principio necesariamente hacia ninguna de estas opciones generales. Tu método ideal de trabajo también estaría diciendo mucho de qué tipo de escritor eres. El método de trabajo que elijas para organizar tu información, clarificarte, conectar ideas, consignar lo importante y cualquier otro interés en función de ayudarte con la planificación y con la estructura de tu trabajo, solo es una herramienta más. No condiciona ni garantiza la calidad del texto final. Y como muchos otros aspectos en este oficio, no existe un método único, un método más eficaz o mejor que otro en valor absoluto, sino que estará en función de que se adecúe a tus necesidades concretas. Por lo tanto, no te sientas en la obligación de elegir un método pensando que es más profesional, más útil o más completo que otro, sin otro criterio que no sea el que ese método se ajuste a ti. Es el método el que debe ajustarse al escritor y no el escritor al método, si realmente quieres que ese método sea eficiente. Por regla general, hay, diríamos, unos grandes modelos de escritor. En la mente del escritor se configura una serie de patrones que hace que haya un método más cercano, mucho más útil, según esa planificación interna, según esos intereses internos, incluso el modelo de personalidad que uno como persona tenga. Podríamos hablar del método del escritor estructurado, el que yo llamo el director de orquesta. Por regla general, este método, por defecto, es el que vas a encontrar en la mayoría de cursos relacionados con el oficio de escribir. Quizá es porque es un método muy completo y muy visual. Porque quizás se sobreentiende también que un alumno sin experiencia real en el oficio estará mucho más predispuesto a seguir y a confiar en un método de estructuración de su trabajo que lo consigne todo. Este método es especialmente útil para escritores estructurados, que precisan de un control total y de tener fácil acceso a toda la información relacionada con su trabajo. No obstante, hay modelos de escritor que no precisan tanto nivel de detalle, de control o consignado de sus ideas, para los cuales este método puede resultar mucho menos eficaz y bastante engorroso. Sin entrar en los detalles aquí, el método estructurado suele consignar la práctica totalidad de la información en algo que llamamos el cuaderno de autor, segmentado en bloques informativos
creación de mundo, personajes, conexiones, estructura en general o específica de la trama, donde ahí detalla todo lo posible y todo aquello que puede serle útil a futuro. Lo va a complementar con cuadros sinópticos, esquemas, listas y referencias de todos los detalles que necesita incluir en su trabajo. El objetivo, sobre todo de este método, es consignar y visualizar todo lo posible, hasta el menor detalle de la obra, con el fin de que nada escape al control del autor. El escritor estructurado suele dedicar un amplio porcentaje de su tiempo en construir armazones sólidos, especialmente de información, que posteriormente va a ir ensamblando y desarrollando hasta finalizar los primeros borradores de su obra que posteriormente pulimenta. Es un modelo de escritor que quiere tener un control total y absoluto de su trabajo, para después ir refinándolo y normalmente este tipo de escritores suelen generar ingentes cantidades de material de apoyo y auxiliar, lo que normalmente se suele llamar los apuntes de escritor. Es especialmente valioso para personalidades estructuradas, tendentes al orden, o para justo lo contrario, para individuos que tienen la tendencia caótica o de olvidar con cierta facilidad, que quieran asegurarse una planificación eficiente. La analogía de este método de trabajo del escritor estructurado sería la de un compositor que además es director de orquesta, que invierte la mayor parte de su tiempo en componer sobre una partitura todas las notas de su obra para posteriormente ejecutarlas sin margen de error. El método estructurado tiene incontables ventajas. La más obvia es la consignación de toda la información relevante, su visualización rápida y la facilidad para su consulta. Es un método que permite a su usuario abordar su trabajo en cualquier punto de la línea temporal, es decir, se pueden trabajar capítulos y escenas concretas al margen de donde vayan a quedar situadas más tarde en el orden de capítulos o dentro de la estructura de un mismo capítulo. Ofrece la seguridad de que nada importante queda atrás y minimiza el riesgo de contradicciones internas. Por el contrario, puede ofrecer mucha menor capacidad de rectificación o de modificación sobre la marcha, sobre todo, y se puede correr el riesgo de construir obras técnicamente muy sólidas, pero mucho menos naturales. Aunque, insisto, el método no tiene por qué condicionar o garantizar la calidad final de nuestra obra. Y de hecho, no lo hace. Solo facilita nuestra tarea, si se adecúa especialmente a nuestras necesidades. En este curso no voy a enseñarte a organizar un cuaderno de autor. El motivo es muy simple. El cuaderno de autor es una herramienta muy personal y nadie mejor que tú va a encontrar la manera más eficiente de organizarlo. Si vas a hacer uso de uno, las recomendaciones que puedo hacerte son muy simples y muy obvias. Mantén apartados diferenciados para cada una de las secciones: mundo, personajes, estructura de la trama, o mejor aún, dedícale cuadernos diferentes. Estructura con claridad sus diferentes apartados y asegúrate que toda la información relevante es consignada de manera clara y ordenada. Usa el cuaderno para elaborar toda herramienta útil que consideres oportuna, como esquemas, cuadros sinópticos, si lo ves necesario. Como ves, son cuestiones muy obvias que si eres una persona tendente al orden y al esquema, probablemente ya sabías. Organiza la información según tus necesidades y te asegurarás de que tu cuaderno de escritor sea eficiente y útil más allá de una pila de información almacenada. Hay autores que sencillamente no necesitan consignar ese nivel de detalle todo lo referente a su historia. Yo he conocido a más de uno, porque han invertido muchísimo tiempo en detallarla en su cabeza, en pensarla muchísimo.
conocen perfectamente las grandes líneas por las que van a discurrir los distintos momentos de su obra. Conocen perfectamente a sus personajes, tanto protagonistas como antagonistas, y los vínculos, dilemas y la relación entre cada uno de ellos. Tienen tan claro todos los aspectos dentro de su mundo, o al menos aquellos aspectos esenciales, que sencillamente no necesitan el registro exhaustivo que el método estructurado suele demandar. No es que un escritor intuitivo o emocional no estructure o detalle su información, es que no necesita consignarla por escrito a ese nivel de detalle. Entonces, ¿el escritor emocional no mantiene registro de nada? No, en absoluto. El escritor emocional solo consigna lo que considera relevante para él y al nivel de detalle que le resulta útil. Lo que no necesita es registrar toda la información al máximo nivel de detalle, como si necesita o prefiere el escritor estructurado. El tiempo que el segundo invierte en mantener sus apuntes detallados y al día, el escritor emocional ya lo ha invertido en darle forma a su cabeza, en conocer su mundo, personajes y trama en tanta profundidad y detalle que simplemente no necesita tenerlo por escrito. El trabajo es el mismo, solamente difiere el enfoque y su aplicación. La mayor diferencia, por tanto, está en que el escritor emocional suele no necesitar consignar a tanto nivel de detalle porque conscientemente quiere dejar algunas lagunas que se rellenen con la propia evolución de su trabajo. Es decir, prefiere dejar espacio de maniobra. Se permite el lujo de rectificaciones y modificaciones, así se lo vaya pidiendo el propio texto. Lo que yo llamo escuchar a la obra o a los personajes. Pretende evitar el trabajo de reorganizar y actualizar sus apuntes cada vez que una buena idea no prevista se incorpore al plan. De hecho, pretende y favorece esas nuevas ideas, giros y matices no planificados al principio. La analogía podría ser la de un músico de oído, aquel que tiene tan incorporado el sentido musical que no necesita una partitura como guía. Tiene muy claro el sonido que pretende o le bastan unas simples consignas generales para encauzarse, pero sobre todo deja una pequeña ventana abierta a la improvisación musical, siempre y cuando ésta sea consistente con el resto de su obra. ¿Es entonces el escritor intuitivo un modelo más avanzado o justo lo contrario, menos profesional que el estructurado? En absoluto. El escritor estructurado necesita, busca y prefiere el control y detallar cuanto pueda todos los aspectos relacionados con el proceso de construcción y de redacción. El intuitivo no busca, no necesita y no prefiere ese control ni detalle. De hecho, encuentra parte del placer del oficio en no tener ese control. Ventajas e inconvenientes. El escritor intuitivo encuentra placer en dejarse sorprender por la propia evolución de su trabajo. Tiene tal conocimiento y ha integrado a tal nivel todos los detalles de su obra en su cabeza que puede adaptarse a la perfección a cualquier variación o añadido del tipo que sea a su planteamiento o planificación original, siempre que ese cambio sea coherente. No quiere atarse necesariamente a una estructura fija y diseñada desde un principio, y prefiere algo más fluido, por lo que su consignación por escrito se limita a esos aspectos que considera inamovibles. Este modelo de escritor está obligado a dar forma al cuerpo narrativo de manera lineal, es decir, necesita empezar por el principio, ya que es la única manera de garantizar que cualquier cambio en el planteamiento inicial será consistente a futuro. No obstante, el riesgo de improvisación, de dispersión y de incoherencias internas es mucho más alta. Sobre todo, si este método no se maneja con equilibrio o no se tiene tan bien pensado como uno creía al principio. En el término medio está la virtud, suele decirse.
El método de trabajo debe adecuarse a las necesidades, intereses y personalidad de cada autor o autora, por lo que suele ser una buena estrategia quedarse con aquellos aspectos de cada uno de los métodos según nos interese. Un escritor híbrido no necesita o no le interesa consignar todo como el escritor estructurado, pero anota y detalla mucho más de lo que un autor intuitivo necesita. Genera más material de apoyo y apuntes que el segundo, pero no precisa o desea el nivel de control del primero. Es exactamente el punto de equilibrio entre ambos modelos. Decidiendo bajo su criterio qué aspectos va a consignar y cuáles va a dejar abiertos para favorecer, digamos, la inclusión de esas nuevas ideas no planificadas desde el principio. Llegados a este punto, vuelvo a recordarte que el método es solo un método. No garantiza la calidad o el éxito de la obra. Solo está en función de optimizar nuestro proceso de construcción y debe de elegirse en función de nuestros intereses, nada más. Entonces, comienzas a hacerte una idea, aunque sea aproximada, de cuál sería tu método de trabajo más eficiente y, por lo tanto, estar más cerca de descubrir qué tipo de escritor o escritora tiendes a ser. Está bien, pues continuemos.